de la mañana. A esta hora conversamos como todos los jueves con nuestra colega Gaby Peroso, con las perspectivas de Gaby, como lo llamamos esta sección así, las perspectivas de Gaby, con diferentes temas que hay que abordar. El primer tema que me gustaría tocar contigo, Gaby, tiene que ver con el caso Sada, porque ayer se habló, se dijo que supuestamente habían pedido una prórroga desde Florida, después que sí, que no. ¿Qué hay de cierto en todo esto y buen día? Bueno, hasta ahora, como no puedo confirmarlo de primera mano, porque bueno, tratamos de comunicarnos con la gente de la Fiscalía de Florida que supuestamente había pedido una prórroga a Cabo Verde para revisar una cantidad de argumentos que estaba presentando la defensa de Alex Saab. Supuestamente esa información debe continuar porque el Nuevo Herald, que fue uno de los principales en reportar esta información, sigue manteniendo en su página web la información. Si la información fuera falsa, hubiesen agregado algún tipo de reparación, ¿sabes?, de corrección a lo que era esta nota de prensa. Y bueno, y estamos hablando de Antonio María Delgado, que es un periodista bien reconocido y bien serio de Florida, y la información no se ha modificado en las últimas 12 horas, por lo menos lo que pude revisar hasta antes de estar comunicada aquí contigo, Sergio. Por tanto, la información que se mantiene hasta ahora, no sabemos si en el transcurso del día cambie, es que está esta decisión del Tribunal Constitucional, ya la extradición está 100% aprobada, solamente se está estudiando cosas específicas con respecto a la manera en la que se detuvo a Alex Saab, no el tema de la extradición. Para ellos Estados Unidos tiene razón y él tiene que ser juzgado en suelo norteamericano, pero si se da estos 30 días, pasamos entonces al mes de octubre, ya tenemos 14 meses en esto, incluso los lapsos todavía no los entiendo, Sergio, porque decía... Pero a mí me parece muy raro todo esto, Gaby, Sí, es discúlpame, muy que raro, la propia sí. Fiscalía pide una prórroga, no sé, me suena Sí. raro, ¿no? Claro, podrían, ellos son parte del proceso, si bien no Sí, son lo sé. parte de la parte del Tribunal Constitucional que está viendo cosas internas de cómo fue el proceso, sí son parte de la acusación. O sea, Estados Unidos es uno de los acusadores y obviamente Alex Saab, así como ha bombardeado de información y de documentos y de apelaciones a este Tribunal de Cabo Verde, también lo hace con Estados Unidos. Y al parecer hubo cambios dentro del equipo de la Fiscalía norteamericana. Y adicionalmente, la gente de Alex Saab ha presentado una cantidad de alegatos que Claro. lo que se dice en esos documentos reportados por el Nuevo Herald, porque no tengo la manera de verificarlo, traté de hacerlo y no obtuve ningún tipo de Sí, confirmación es si es básicamente así la o no. única. Ellos podrían decir necesito más tiempo para estudiarlo, aunque es como tú dices, es muy extraño porque tenemos 14 meses en esto, entonces, ¿qué tanto tienes que analizar? Normalmente está todo, o sea, cuando un funcionario se va y cambia a otro, el trabajo del anterior es tomado en cuenta y permanece, hay una continuidad administrativa. Por tanto, sería muy raro decir, no, es que ahora llegó alguien nuevo y lo va a revisar de cero. Exacto, Bueno, y los otros 14 meses. exacto. Es una situación, es impresionante. Al final de cuentas, mi conclusión es cómo la defensa de Alex Saab se vale de cualquier artimaña para lograr este tipo de retrasos. Esa es la gran conclusión. Ahí vemos el poder del dinero, el, el, el Sí, elemento político que sí, está ligado sí. allí, que a veces entonces la política está por encima del tema jurídico. Y en este caso entonces ahora la prórroga es por parte de Estados Unidos, si acaso es así, de verdad que es, nos No, y deja que se ha hecho sin muy largo este proceso, totalmente. ha tardado demasiado y sí, efectivamente, bueno, es buena la defensa, ahí no se puede negar. Sí, no, exactamente, sí, hay que contratar a alguien a ellos. Exactamente. Gaby, otro tema que preocupa y sobre todo en relación con lo que pasa en el mundo y con la posibilidad de que efectivamente se dé como tal, lo comentaba yo al principio del programa, la salida o la evacuación de personas desde Afganistán. En principio se tiene previsto que sea máximo hasta el 31 de agosto, sin embargo ayer el grupo talibán decía que podía dar permiso o dar chance a algunos salir en vuelos comerciales posterior a esa fecha. El presidente Biden
ha asegurado que tendría como eso, fecha límite el 31 de agosto, a pesar de los llamados de otras naciones. ¿Qué información tienes al respecto? La situación está muy tensa, se habla de más de 1.500 americanos que continúan en suelo afgano y una de las preguntas que me hago es que dicen que no hay contacto directo con al menos 1.000 de ellos. No sabemos si es que no quieren abandonar el territorio afgano, que están de alguna manera impedidos de comunicarse y acercarse al aeropuerto y se vence el lapso y el martes es ya. Vemos que Europa está acelerando el proceso de evacuación porque adicionalmente hay una amenaza cierta de algún tipo de atentado terrorista en la base donde justamente todavía hay control norteamericano para la salida por parte de ISIS. A mí lo que me sorprende es cómo un gobierno totalmente ilegítimo que viola los derechos humanos de la manera más atroz, que explotó las bombas gemelas, pueda estar de tú a tú con los gobiernos de Occidente, Sergio. O sea, yo no puedo entender que la semana pasada o hace 3 días hayan dicho, si no salen antes del 31 de marzo, habrán consecuencias. O sea, el talibán le puede hablar a las democracias del mundo con esa actitud. Gaby, justamente eso es lo que llama la atención, incluso las reacciones de parte de los gobiernos, sobre todo efectivamente el gobierno de Estados Unidos, que decía, mira, yo no quiero ir más allá del 31 de agosto porque... Pero es así como que sí, ya me voy, dame un chance o vamos a ver. Cierto, o sea, estamos hablando de la nación más poderosa del mundo que tiene atrás a los mayores gobiernos de Occidente y tú estás así y después los talibanes, bueno, te podría dejar salir con unos aviones. Exactamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde quedó el liderazgo en el mundo? Es demasiado grave y Europa entonces acelerando la evacuación, ay, porque nos van a atacar, vámonos rápido. Sí. Ahora Gaby, ya que hablamos de esto y aquí comentando, analizando, pues opinando, esto ha sido una piedra, digamos, en el zapato muy fuerte para la administración de Biden. Ha sido muy criticado por esta manera de actuar con respecto a todo este caso. Claro, pero es un error que viene desde la primera invasión a Afganistán. Hay quienes decían, tenías que ir, liquidar a los líderes que justamente atacaron a tu país y no hacer una intervención militar. Yo no sé cuál era la mejor vía. La verdad es que no podría opinar sobre eso, pero es un error continuado de la política estadounidense. No se trata de demócratas o republicanos. Claro. Ahora, lo cierto es que efectivamente hoy, como tú comentabas, pues hay una amenaza, en teoría, de ISIS creíble, según alerta el gobierno de Boris Johnson de Reino Unido, que alerta sobre un inminente ataque de ISIS en Kabul. Y por lo tanto ha pedido el Reino Unido, estoy leyendo esta nota que está publicada ahorita y firmada por la agencia EFE, que efectivamente dice que el gobierno británico ha pedido a su gente, ha pedido a sus ciudadanos alejarse del aeropuerto. Es factible un ataque. ¿Tú te imaginas que eso ocurriera? Bueno, wow. y ellos al final, o sea, ponte que se dé eso. ¿Qué va a hacer Occidente? ¿Van a volver a invadir el territorio afgano? Ellos están en el mejor escenario posible, Sergio. O sea, estamos viendo a Angela Merkel y a los líderes del mundo reuniéndose con Rusia para ver cómo nos vamos a relacionar ahora con los talibanes, porque nos tenemos que relacionar con los talibanes. No sé si cabe la comparación, pero es así como Alemania ganó, vamos a hablar ahora con Hitler y todo va a estar bien. Y todas las democracias del mundo en esa línea, ¿en dónde estamos realmente? Es impactante que esto ocurra, ¿no? De hecho, llama la atención que ha habido reuniones incluso de líderes de los talibanes con la gente de la CIA. Totalmente, sí. Completamente legitimados. Claro, es absolutamente necesario. No puedes hacer nada porque el control lo tienen ellos y tú tienes que salvar a 4.500 americanos que están ahí y a los afganos que durante tantos años te defendieron. O sea, tienen que estar en igualdad de condiciones. A veces esa es una de las críticas, que no solamente puedes dejar atrás a algunos americanos, sino que tienes que realmente velar por todos, porque ahí sí hay peligro de muerte inminente, Sergio. Y ellos incluso tratan de decirles, váyanse a sus casas, no les va a pasar nada. A la vuelta de un mes, de un día o 5 años,
van a pagar. ¿Tú crees que los talibanes van a permitir que alguien que durante años trabajó para los americanos pueda hacer una vida normal y libre? A menos de que los utilicen para, por ejemplo, todo el tema, hablábamos de las armas la semana pasada, Sergio, todo el tema informático, de la cantidad de datos que se manejan, de cómo un afgano que tenía relación directa con el gobierno de Estados Unidos, con quién se comunicaba, a qué hora se comunicaba, toda esa red de comunicación ahora está en manos de los afganos. Y ellos pueden justamente aprovechar a los que trabajaron con los norteamericanos o americanos para que justamente puedan destrancar y ellos puedan hacerse de toda esa información. Estamos hablando de una red de información que no es solamente Estados Unidos, el ex gobierno de Afganistán, sino de toda la alianza de más de 100 países que justamente estaban detrás de lo que fue esta intervención en Afganistán. Es una situación demasiado compleja. Quedaron billones de dólares en manos de los talibanes ahora, 20 años de esta intervención, con resultados nefastos. Y como siempre uno lo traslada a la realidad nuevamente venezolana, el tema del diálogo. O sea, desde el 2014 comenzaron a hablar con los talibanes poco a poco fueron haciendo mella, continuaba siendo un gobierno corrupto el que estaba mandando en Afganistán. Ellos fueron preparando la cama y de alguna manera siento que en Venezuela está pasando exactamente lo mismo, van preparando la cama. Y veía la semana pasada un artículo de opinión que publicaba en el ABC de España Carrie Filippetti, quien fue justamente la representante para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, una de ellas, y hablaba de un punto específico, es un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Es un acuerdo que tiene Europa desde hace bastantes años, que lo han ratificado prácticamente todas las naciones, por lo menos las democracias más fuertes de la Unión Europea lo ratifican, en donde supuestamente se habla de derechos humanos, de democracia y comercio. ¿Qué hace ese acuerdo? Darle legitimidad absoluta, política y comercial a Cuba para que negocie con la Unión Europea. Y eso está pasando y estamos viendo lo que pasó en julio con las protestas y nadie hace nada, es más, renuevan ese tipo de acuerdos. Eso es lo que está pasando con las democracias del mundo, lamentablemente, Sergio. Y si a través de la mesa de diálogo se logra esa apertura comercial, el régimen de Nicolás Maduro, como lo tiene el de Díaz-Canel, como lo tuvieron los Castro, va a hacer tranquilamente el comercio que quiera, violando los derechos humanos, socavando la democracia y las democracias del mundo, tratando de no retratarse mucho, no necesariamente estar ahí. Una España cómplice, que justamente es el país que lidera la relación entre Europa y América Latina, que deja que los reyes vayan a Cuba a pesar de todas esas violaciones a los derechos humanos. Todo al final se configura en lo mismo. Creo que no tenemos unas democracias que se pongan los pantalones cuando realmente hay que defender la libertad de los ciudadanos. Sí. Y es muy duro, ¿no? Hablando de esas negociaciones, Gaby, veía en el día de ayer que también Perú se ha ofrecido como para recibir a los diferentes actores de este llamado diálogo. O sea, no solamente México, sino que también Perú estaría allí dispuesto a ofrecerse. Claro, el escenario es muy parecido al de México, tomando en cuenta de quién está gobernando hoy en Perú, ¿no? Sí, obviamente todo eso es parte del plan del régimen de Nicolás Maduro. O sea, no creas que ellos hay porque son muy demócratas y muy... Claro, ellos justamente te están presentando diferentes escenarios, todos a favor del régimen de Nicolás Maduro, en una negociación en donde hay que ganar algunas cosas, en donde no va a haber una transición del poder, eso lo tenemos que tener muy claro, en donde va a ser clave todo el tema de los activos de Venezuela en el extranjero. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes aquí a tomar en cuenta. Vimos un artículo de opinión en donde dicen que Citgo, justamente ahorita en manos del gobierno interino, pero que obviamente es una estatal petrolera de los venezolanos, sería la llamada a proveer de gasolina a Venezuela en caso de que las sanciones se levanten. Todo ese entramado son millones y millones de dólares. Veíamos otro artículo que publicaba Reuters, en donde veían que el gobierno de Nicolás Maduro estaba canjeando comida por barriles de petróleo con una empresa ahí sospechosa a la que traicionaron. Es decir,
había una compañía pequeña fundada recientemente en Venezuela que recibía barriles de petróleo y a cambio mandaba comida para los clubs. Pues bien, en marzo, eso en teoría ese intercambio se dio, eran más de 6 millones de barriles, unos 260 millones de dólares se dieron en unas transacciones que se dieron entre diciembre y febrero de 2021. Se dieron todas esas transacciones y de la nada, o no sé si fue así, el régimen de Nicolás Maduro, a través de la Fiscalía, dictó órdenes de captura contra 2 de los que estaban en teoría dando alimentos a Venezuela y allí se paró todo. O sea, ellos pudieron hacer este intercambio de petróleo por comida y luego van a enjuiciar a los directivos de esa empresa. Al parecer no entregaron comida suficiente, puede haber corrupción, seguramente la hubo, pero ahí se ve cómo pueden traicionar así de fácil. Y veíamos el programa que presentábamos la semana pasada, que se quiere hacer ese intercambio de petróleo por alimentos a través de empresas privadas de otros países, en donde puede participar, no sé, Italia, Estados Unidos, Francia, cualquier país que quiera participar en ese envío de comida a Venezuela y a cambio la venta de petróleo para utilizar esos recursos. Vemos que el gobierno de Nicolás Maduro no respeta nada. Entonces quizás la OFAC da licencias para que ese intercambio se dé en pro de los derechos humanos y de que exista ayuda humanitaria constante para Venezuela, y seguramente el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué va a hacer? Hasta que me sirva, los dejo y luego los traiciono, los expropio, los robo. Y bueno, y ellos ya tuvieron este experimento de intercambiar alimentos por petróleo. Me imagino entonces que está en su interés tratar de hacer un acuerdo parecido al que se hizo con Irak, de este intercambio de comida, no sé si a través de Naciones Unidas u otro organismo, pero es un punto que también seguramente va a dar que hablar y que seguramente tiene que firmarse dentro de la mesa, tanto el tema de los activos como el tema de cómo llevar ayuda humanitaria a Venezuela, que hasta ahora parece ser el petróleo el único recurso que podría ser la vía para conducir. Ya llega la bendita vacuna, por Dios. O sea, sí, el sistema COVAX todavía no termina. Yo la verdad no sé qué tanto más van a esperar. Me preocupa. Es que en teoría pagaron, pero todo nunca se sabe. O sea, capaz y no pagaron, está en una cuenta congelada. Sí. O sea, todo es turbio, oscuro, manipulado. Entonces también el COVAX no se atreve a decir exactamente qué es lo que está pasando. Pero al final el que está en el medio es el ciudadano, que necesita vacunas, que necesita medicinas, que necesita alimentos y está desesperado. Entonces, eso es lo que dice, no me importan las elecciones, no me importa el diálogo, resuélveme el aquí y el ahora. Claro, totalmente, ese es el punto. Bueno, Gaby, te agradezco como siempre. Gracias, como todos yo los estaba jueves, más acelerada que Hoy nunca. Estabas, bueno, pues. ¿Ah? No, gracias, de verdad, excelente. A ti. Gaby, de verdad, aquí incluso la gente agradeciéndote la segunda que me hiciste. Y de verdad que, bueno, vamos a tener que hacer un al día con Gaby también. Porque, bueno, gracias, Gaby, un beso grande. Gracias, Sergio. Hasta la próxima semana. Besito. Bye, bye. Bye. Hacemos una pausa, amigos, y al regreso ya despedimos el programa de hoy.